En este vídeo vas a entender la importancia de por qué tú no deberías ser feminista. Por lo menos no deberías ser feminista entendido como movimiento político. Vamos a diferenciar entonces dos significados: el feminismo como instrumento político y el feminismo como definición. El feminismo como instrumento político significa la desigualdad plena entre hombres y mujeres, una superioridad moral y jurídica de la mujer hacia el hombre y una doctrina que sigue sin fundamento alguno. Por otro lado, el feminismo de diccionario, el feminismo de RAE, busca meramente la igualdad entre el hombre y la mujer. Desafortunadamente, la mayoría de personas que se consideran feministas lo hacen con esta primera definición, con el feminismo como instrumento político. Entonces, cuando alguien te pregunte si tú eres feminista, responde: sí, soy feminista, pero feminista de diccionario, como significado, no como instrumento político, como sí lo eres tú probablemente. Entonces, ahora sí, ¿por qué no deberías ser feminista? Empezamos diciendo una evidencia innegable: las mujeres tienen más derechos que los hombres frente a la ley, concretamente alrededor de 500 leyes que benefician a la mujer y no benefician al hombre. Entre otras cosas, las condenas que recibe una mujer frente a un hombre por el mismo delito son increíblemente más leves en la mujer que en el hombre. Si una mujer comete una agresión a un hombre, esas condenas o consecuencias van a ser mucho más leves que si esa agresión ha sido cometida de un hombre a una mujer. En la descripción te voy a dejar un link donde puedes consultar las casi 500 leyes que benefician a la mujer y no al hombre. Entre otras, derecho a incentivos a la contratación de mujeres sobre hombres con dinero público, derecho a un incremento en la pensión por número de hijos si eres mujer, derecho a ayudas al emprendimiento a los que los hombres no tienen acceso, derecho a una cuantía mayor por ayuda a autónomos si eres mujer, derecho a acceso al empleo público con baremos físicos más bajos, derecho a deducciones del IRPF si eres mujer, y así hasta 497 leyes. La ley de violencia de género, probablemente una de las peores leyes que se hayan aprobado en este país. Esta ley se define, según su artículo 1.1, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido cónyuges o de quienes estén o hayan sido ligados a ellas por relaciones similares de afectividad. Esto quiere decir que esta ley únicamente cubre cualquier tipo de desigualdad del hombre frente a la mujer, no de la mujer frente al hombre. Por tanto, ¿cuántos casos de violencia de género existen de mujeres a hombres? Ninguno, porque no se contabiliza como tal. Violencia de género es del hombre a la mujer y violencia doméstica es de la mujer al hombre. No se contabilizan por igual. Primer error. Además, esta ley recoge cualquier delito cometido del hombre a la mujer, sin importar el contexto, sin importar la razón de género o el motivo por el que se haya cometido esta agresión. Por tanto, cualquier agresión de un hombre a una mujer va a estar legislado por esta ley, aunque el motivo de esta agresión no haya sido una razón de género o de sexo, simplemente por las circunstancias o por el contexto. Cuando existe una agresión en una pareja homosexual, esta ley no tiene nada que ver. Cuando existe una agresión en una pareja de lesbianas, esta ley no tiene nada que ver. Únicamente si es del hombre a la mujer, da igual que sea de hombre a hombre o de mujer a mujer. Segundo error. Esto es tan grave porque entonces el 100% de los delitos cometidos de un hombre a una mujer constatan como violencia de género, aunque el motivo de esa agresión no tenga nada que ver con el género. ¿De verdad no lo veis? Entonces, ¿todos estos delitos tienen una razón de género? Absolutamente no. Entonces, esta ley constituye un delito penal de autor, es decir, que solo es aplicable a una parte de la ciudadanía, a los hombres. Incluso esta ley ha creado tribunales de excepción únicamente para juzgar a los hombres heterosexuales. Da igual que sean homosexuales o que sean de género fluido, solo a heterosexuales. Este feminismo es tan peligroso que si tú intentas buscar estadísticas de hombres asesinados a manos de sus mujeres, no los vas a encontrar en absolutamente ningún organismo oficial, como por ejemplo podría ser el Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, si lo que buscas son mujeres asesinadas a manos de los hombres, vas a encontrar muchísima información, muchísimos titulares y muchísimas afirmaciones de estos datos. Pero coño, si somos un país transparente, ¿por qué estamos mostrando unos datos a viva voz y estamos censurando otros? Lo lógico sería poner ambos datos por igual, digo yo. Por otro lado, la cifra de mujeres asesinadas a manos de sus hombres no ha variado a lo largo de estos años, a pesar de que el feminismo, las leyes y todas estas políticas feministas están diciendo que estamos mejorando. Mantenemos una cifra media anual de 58 mujeres asesinadas. Estos datos los puedes encontrar en el INE desde 1999 hasta el 2021. Por muy lamentable que sea la cifra de un solo asesinato de una mujer, esta representa en España una significatividad estadística del 0,0002% del total de la población femenina de España. Esta probabilidad es la misma a la que te caiga un rayo en la calle. La misma. La tasa total de homicidios por sexo coincide en una media anual en hombres de 1,3 y en mujeres de 0,2. Esto quiere decir que en la de hombres es 5 veces mayor que la de mujeres. Todos estos datos están en el INE, lo podéis comprobar. Además, otra cosa que el feminismo intenta ocultar e intenta censurar es que la mayoría de violencia intrafamiliar, la mayoría de violencia causada entre parejas,
viene dado por unas consecuencias en la que el agresor está en un estado de drogadicción y tiene problemas mentales. Como digo, es una cosa que ocurre en el 80% de los casos y que los organismos oficiales pretenden ocultar. Por otro lado, tenemos las denuncias falsas por violencia de género. Si una mujer llama a la policía y dice que su marido le está pegando, aunque sea rotundamente falso, ese marido se va al calabozo directamente. Una ley que te permite denunciar falsamente a ese supuesto agresor y que instantáneamente esa persona sea detenida, se la lleven a un calabozo, aunque esa persona no tenga nada que ver y no haya hecho nada. El dilema de las denuncias falsas. Te dirán que únicamente existe un 0,01% de denuncias falsas. Lo que no te dirán es que el 80% de estas acusaciones falsas acaban en sentencias por conformidad, es decir, aceptando consecuencias más leves para acabar con el proceso y no ir a prisión. Y además de esas denuncias falsas únicamente se contabilizan las que han sido juzgadas, por lo que la cifra de estas denuncias falsas es superior a la que te cuento. El feminismo trata a la mujer como un ser protegido, débil y tonto. Y no lo digo yo, lo dice el feminismo. De primeras porque exigen un porcentaje de mujeres mínimo en puestos de trabajo o en puestos de alta responsabilidad, centrándonos entonces en el género, el sexo, y no en las capacidades que tiene esa persona para ejercer su trabajo. Como digo, tratan a la mujer como un ser débil, como un ser incapaz, ineficiente. Como una empresa puede llegar a contratar a mujeres por el hecho de ser mujeres y no por las capacidades que puedan desarrollar en esa empresa. En las películas exigen también que exista un porcentaje mínimo de grupos discriminados, en los que se incluye a la mujer, por supuesto. Es que dan becas a mujeres para entrar a carreras universitarias donde los hombres son mayoría. ¿Cómo que una beca para que una mujer entre a una carrera donde mayoritariamente son hombres? Que la mujer decida dónde quiera ir. Y ahora hablemos de derechos, porque estoy harto de escuchar: tengo derecho a ir segura y sola por la calle. Sí, tienes ese derecho, pero vamos a entender lo que es la definición de derecho. El derecho como definición, lo leo textualmente. El derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Ahora bien, ¿qué es tener un derecho? Tener derecho a es la facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor, o que el dueño de una cosa nos permita en ella. Cuando las feministas dicen que tienen derecho a ir seguras y solas por la calle, me explosiona la cabeza. Entonces, por esa regla de tres, yo también tengo el derecho a que nunca me peguen por la calle, a que nunca me roben por la calle. Yo tengo el derecho a ser millonario, por ejemplo. No, tú ya tienes tus derechos donde se recoge eso, por supuesto. Tienes, por supuesto, unos derechos recogidos ante la Constitución. Entonces, tú no tienes el derecho a ir segura por la calle. ¿Quiere decir que las mujeres tengan que ir inseguras por la calle? Absolutamente no. Se debe luchar para paliar la delincuencia que conlleva esa inseguridad de la que habla. Pero ojo, tanto para ti como para mí. A mí también. Yo también voy inseguro por la calle. Y no lo digo yo, lo dicen los datos. Porque 2 de cada 3 agresiones callejeras son sufridas por hombres. Entonces, ¿solo vosotras tenéis el derecho a ir seguras por la calle o también lo tenemos nosotros, que además somos más propensos a recibir una agresión? Es que vamos a ver. Y ya que hemos hablado de datos, vamos a hablar de porcentajes, que me gustan mucho. Al feminismo le gusta mucho sacar a la luz los porcentajes de mujeres que trabajan en casa, que cuidan a sus familiares, que no estudian carreras universitarias, que si la mujer cobra menos que el hombre. Entonces, el feminismo saca a la luz todos estos datos de que la mujer sufre una discriminación, pero no sacan los datos de los hombres discriminados, no sacan los datos de los hombres que trabajan en condiciones precarias. Ocultan toda esa información con tal de victimizar únicamente a la mujer. Entonces ya podéis empezar a nombrarme el porcentaje de hombres que trabaja en la obra, en la minería, asfaltando carreteras, cogiendo un rifle yendo a la guerra a protegeros, sacándoos de condiciones extremas. ¿Cuál es el porcentaje de hombres que viven en la calle? ¿Cuál es el porcentaje de hombres sin techo? ¿Cuál es el porcentaje de hombres que mueren de hambre? ¿Cuál es el porcentaje de hombres que acaban en suicidio por estas políticas que imponéis? Esos datos no os gusta decirlos, esos datos los ocultáis. No os gusta, ¿eh? Ya lo sé yo. Entonces vamos a dejar claro que hombres y mujeres somos diferentes. Biológicamente somos diferentes, esto es innegable, y quien lo niegue tiene un problema. Nuestros hábitos, nuestros pensamientos o nuestras actuaciones son totalmente diferentes. Así pues no podemos pretender que hombres y mujeres se desarrollen exactamente igual. Digo yo que tendrá que haber algún tipo de diferencia, ya que, como he dicho, somos diferentes. Llegamos a la falacia de la brecha salarial, de que la mujer cobra menos que el hombre. Si nos fijamos en datos generales, efectivamente la mujer tiene un salario medio menor que el de un hombre. Concretamente creo que un 25% menos. Pero es que teniendo en cuenta que somos diferentes, no podemos
fijarnos en datos generales, sino en datos proporcionales. Y cuando nos fijamos en datos proporcionales, nos damos cuenta de que no existe ningún tipo de diferencia, ni de discriminación, ni de brecha salarial. Simplemente existen unos trabajos que son más propensos a ser elegidos por hombres y otros trabajos que son más propensos a ser elegidos por mujeres. Por tanto, los hombres son más propensos a elegir trabajos que están mejor remunerados y las mujeres a otros trabajos que están peor remunerados. De la misma manera que los hombres también son más propensos a escoger trabajos con peores condiciones laborales. Todo hay que decirlo. Por lo general, los hombres escogen áreas como las matemáticas, la ciencia, la administración de empresas o la economía, y las mujeres se decantan por otras ramas como la docencia, la psiquiatría, la psicología o la enfermería. El emprendimiento también es otro factor importante, ya que no existe ningún tipo de barrera superior. ¿Cuántos emprendedores o empresarios hombres hay y cuántas emprendedoras o empresarias mujeres hay? La diferencia es clara. Aquí no existe ningún tipo de barrera, como digo. Y para terminar con la falacia de la brecha salarial, hay que tener en cuenta que es totalmente ilegal que una mujer cobre menos que un hombre por el mismo trabajo ejercido. Si una empresa contrata a una mujer y le paga menos que a un hombre por hacer exactamente lo mismo, esa empresa se va a tener que ver en unas consecuencias gravísimas. Y cuando esa empresa reciba una denuncia, se va a cagar. Entonces, si es ilegal que una mujer cobre menos que un hombre, ¿por qué lucháis? ¿Qué estáis consiguiendo? Si ya es ilegal. Si tú cobras menos que un hombre, denuncia a la empresa que se le va a caer el pelo. Pero es que si esto fuese real, ¿por qué entonces los empresarios no contratan únicamente a mujeres si es que les va a salir más barato? Y este problema es tan grave que los organismos oficiales tienden a ocultar y censurar la información que no interesa y que no conviene y fomenta esa violencia de género o esa superioridad del hombre a la mujer, como por ejemplo la tasa de filicidios, es decir, de asesinatos cometidos por los padres a sus cónyuges o a sus hijos. El Consejo General del Poder Judicial ha admitido que se han dejado de contar estos datos de filicidios a partir del año 2016. Es decir, que si intentamos encontrar algún tipo de dato de filicidios cometidos por parte del hombre o de la mujer a sus hijos, no vamos a encontrar ninguna información. Únicamente basados en sentencias firmes indican que desde el año 2007 al 2022 el 52% de los filicidios habían sido cometidos por parte de la mujer y el 48% por hombres. Este dato rompe totalmente con la violencia de género y que la violencia se comete por el hecho de que son mujeres. ¿Podemos decir tal vez entonces que la violencia no es una cuestión de género, sino de superioridad y probabilidad? Ellos te dirán que no. El feminismo te dirá que no, yo te digo que sí. El feminismo es una lacra que entra en la mente de las personas y que les nubla el pensamiento y les hace seguir una doctrina sin fundamento alguno. Se demoniza al hombre y se rompe su masculinidad y hace que se les tenga un temor que no existía antes. El feminismo hace que cualquier injusticia que pase en este mundo se correlacione directamente con el sexo o el género, cuando en la mayoría de ocasiones no tienen nada que ver. El feminismo rompe plenamente con la igualdad entre el hombre y la mujer. El dato mata al relato, pero en este caso, en el feminismo, el relato mata al dato. Luchemos por favor por la objetividad frente al cuento y recordad que cualquier persona que ignore o censure estos datos objetivos es cómplice de esta doctrina que tanto daño está causando. Si eres una mujer y estás en contra de este feminismo actual, de este feminismo como instrumento político, te pediría que compartieses este vídeo, que compartieses esta idea y que no tengas miedo a decir lo que piensas. Si os ha gustado este análisis, darle like, suscribiros y compartir este pedazo de vídeo. Un besito, mi gente. Libres y empoderadas, ¿vale? Venga.